Te damos a ti la gloria y la honra, Señor. Qué hermoso es poder llegar ante la presencia del Señor y entregarle nuestra alabanza, decir que dependemos de ti, Señor, en todo. Y pedirte, Señor, que tú siempre estés con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu bondad. Y en este momento, Señor, ponemos delante de ti la predicación de la palabra, que este mensaje llegue al corazón de cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú traigas una verdad que pueda hacerse práctica, que pueda hacerse vida en el día a día. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Siempre es un privilegio poder compartir con todos ustedes el mensaje que Dios ha puesto en nuestros corazones. Le he puesto de título, El Señor es la paz. Bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos pasado este tiempo por gripes, por afecciones respiratorias y todo eso? Todos, ¿no? Creo que no se salva ninguno. Algunos pasan estas gripes 3 días y se acabó. Otros un poco más largo y otros se extiende mucho más. ¿Qué hace la diferencia entre estas personas? Y hay algunos que no se enferman, eso es mejor todavía. Y es porque tienen el sistema inmunológico fuerte, ¿verdad? Cuando hablamos de fortaleza espiritual, creo que debemos trabajar con este mismo sentido. Tener un sistema inmunológico espiritual fortalecido. Así es que en este mes hemos estado hablando sobre la fortaleza espiritual. Hoy vamos a ahondar en este tema un poquito más, basada en la experiencia de Gedeón. Les quiero contar un poquito de cuándo aparece Gedeón en el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que Josué llevó al pueblo de Israel hasta la tierra prometida. Después de ese tiempo, cuando ya murió Josué, hubo una época en que no había un líder visible en Israel. Así es que fue una época en donde no tenían una dirección muy clara, se habían apartado de Dios, pecaban constantemente, hacían lo que a Dios no le agradaba. Entonces entraron en un círculo vicioso. Pecaban, se alejaban de Dios, venía la opresión. Luego ellos pedían ayuda, clamaban a Dios, Dios les escuchaba, les mandaba un líder, un juez, y ahí entre ellos está Gedeón, los liberaba, pasaban un tiempo bien y volvían a caer en pecado. Se alejaban de Dios, clamaban, Dios les respondía, volvía a levantar otro líder y así. Esta época fue marcada de esta manera. Así es que les pido me acompañen, teniendo esto en mente, al libro de Jueces, el capítulo 6, y vamos a leer del 11 al 15. En la versión que yo uso, la palabra de Dios para todos, titula El ángel del Señor visita a Gedeón. Dice así el verso 11. Después el ángel del Señor fue a donde estaba un hombre llamado Gedeón. El ángel se sentó bajo el roble que estaba en Ofra. Ese árbol era de Joás, el papá de Gedeón, de la familia de Abiezer. Gedeón estaba limpiando el trigo a escondidas, en el lugar donde se pisaba la uva para hacer el vino. Gedeón estaba ahí para poder esconder el trigo rápidamente de los madianitas. El ángel del Señor se apareció ante Gedeón y le dijo: esté contigo, buen guerrero. Dijo: perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? Sabemos que Él hizo milagros en favor de nuestros antepasados. Ellos contaron que el Señor los sacó de Egipto, pero el Señor nos ha abandonado y ha permitido que los madianitas nos opriman. El Señor miró a Gedeón y le dijo: usa tu fuerza y libera al pueblo de Israel del poder de los madianitas. Yo te envío a que los salves. Gedeón respondió: perdón, Señor,
¿Cómo puedo salvar a Israel? Mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés y yo soy el más joven de todos. Hasta ahí con la lectura. Me había olvidado de comentarles que el pueblo de Israel en ese momento estaba siendo oprimido por los madianitas, pero era tal esta opresión que los madianitas se encargaban de dañar, de destruir todas las cosechas del pueblo de Israel, todos los cultivos. También se encargaban de matar sus ovejas, sus vacas, les dejaban sin nada. Realmente era una cosa terrible lo que estaba pasando el pueblo de Israel. Por eso Gedeón estaba, dice, limpiando el trigo a escondidas, porque ellos en ese tiempo tenían que esconderse para poder trabajar y procesar sus alimentos, porque si no, les podían quitar los madianitas. Y así estaban acostumbrados a vivir en cuevas, a vivir escondidos. Esa era su manera en la que habían encontrado para sobrevivir. Bueno, veamos algunos puntos que se destacan de esta lectura. Les decía, Gedeón estaba escondido, como todos los demás del pueblo. Estaba sobreviviendo en medio de esas circunstancias. Esa era la forma que encontró para sobrevivir. Cuando el Señor se le aparece, el Señor le afirma que está junto a él. Y Gedeón duda y lo expresa. Miren el verso 13. Si el Señor está con nosotros, entonces, ¿por qué tenemos tantos problemas? ¿Cierto? Él está incrédulo. Luego, el Señor le entrega una misión a Gedeón, salvar al pueblo de Israel. Y le dice, yo te envío. Eso es muy importante, porque cuando el Señor envía, el Señor garantiza. El Señor garantiza la victoria. Sigamos analizando otro punto. El Señor lo trata a Gedeón como un buen guerrero, ¿cierto? Así lo saluda, buen guerrero. Y Gedeón se ve a sí mismo debilucho. Dice, no, ¿cómo? Yo soy incapaz, yo soy el más joven de todos, me falta experiencia, mi familia es la más débil de todas las familias de Manasés. Siempre hay pretextos, ¿verdad? Siempre hay buenas excusas cuando Dios comienza a hablar con nosotros. ¿Usted no se ha visto igual en algún momento? Yo creo que sí, ¿no? Todos hemos pasado por eso. ¿Cuántas veces nos hemos acostumbrado al sufrimiento? ¿Cuántas veces nos hemos acomodado y hemos encontrado maneras de sobrevivir en medio del sufrimiento? ¿Verdad que sí? Hasta cierto punto es natural, es una forma de sobrevivir, es una forma de enfrentar la vida, ¿cierto? Pero Dios no quiere que vivamos de esa manera, no quiere que vivamos sobreviviendo. Yo le pregunto, ¿cuáles son sus madianitas? ¿Cuáles son sus opresores? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Qué es lo que le tiene sometido? Y usted se ha acomodado. De pronto usted piensa, el Señor me ha abandonado, así como dijo Gedeón, ¿cierto? El Señor me ha abandonado, por eso ha permitido que estos enemigos me opriman. Bueno, todos hemos pasado por allí en algún momento. Es esa reacción natural humana, incluso de acusar a Dios que Él nos ha abandonado. Pero yo les digo que estos sufrimientos que nosotros vivimos es por causa del pecado. No necesariamente de nuestro pecado, pero estamos en un mundo caído. Un mundo que trae sufrimiento, un mundo que por el pecado de unos sufren los demás y por mi pecado también sufren otros, ¿cierto? Entonces es una cadena, es un círculo. Y en medio de ese círculo, en medio de esas circunstancias difíciles, en medio de la adversidad, Dios aún nos escucha, Dios aún quiere liberarnos, Dios quiere que vivamos en victoria, en libertad. Ahora, si Dios quiere que vivamos de esa manera, Él también nos da un camino,
para hacerlo. Y aquí vamos a seguir sacando lecciones de esta experiencia de Gedeón. ¿Recuerdan que el pueblo fue el que clamó? El pueblo clamó. Ya no aguantamos más este sufrimiento, este dolor. Señor, ayúdanos. ¿Cierto? Viene esa etapa de pedir, de clamar, de reconocer incluso el pecado. Cuando nosotros tomamos esa acción, ¿saben lo que sucede? Dios responde. Dios actúa. Como respuesta al clamor del pueblo, Dios se apareció a Gedeón. Como un principio, Dios elige guerreros. Y cuando Dios los elige, Dios los prepara. Dios les da una misión. Y luego Dios los envía. ¿Sabe que usted puede ser ese elegido de Dios para llevar sanidad? Usted puede ser ese elegido de Dios para llevar libertad al pueblo de Dios, también a su propia vida. Pero a veces Dios obra de esas maneras, ¿no? Elige a uno para sanar a otros y puede elegir a otro para sanar su vida. Por eso somos un cuerpo, una comunidad. Bueno, Dios elige un guerrero, Dios le da una misión y Dios lo envía. ¿Qué pasa si Dios lo elige? Yo sé que ahí surgen todos los pretextos, ¿verdad que sí? Ahí empezamos nosotros, Señor, ¿será que tú me elegiste a mí? ¿Será que yo estoy preparado? No, te has de ver equivocado. El líder de por acá está mejor, a él elígele. Así somos, siempre empezamos a ver todas nuestras debilidades. Pero si yo soy debilucho, como decía Gedeón, ¿cierto? No tengo preparación, soy muy joven o soy muy viejo. Siempre habrá una buena razón para decirle a Dios, no, estás equivocado, yo no soy esa persona. Ahora volvamos al texto. Verso 16. Luego de que Gedeón le puso todos sus pretextos y le dijo a Dios por qué él estaba equivocado, el Señor le respondió. Verso 16. Pero yo estaré contigo. Pero yo estaré contigo. Podrás derrotar a los madianitas como si estuvieras peleando contra un solo hombre. Ese yo estaré contigo, eso es lo que hace la diferencia. Es la promesa de Dios de acompañarnos en la misión que Él mismo nos envía. Ahora, usted dirá, ¿cuál es la misión que Dios me ha dado? Hay unas 3 misiones generales para todos y de ahí Dios le puede dar algo específico a lo largo de su vida. Pero las 3 misiones que Dios nos ha dado, la primera es correr la carrera cristiana hasta el final, perseverar hasta el final, ¿cierto? Pero tranquilo, porque Dios le dice, yo estaré contigo. Si usted está aquí, si usted ha sido rescatado, si es que usted oyó la voz de Dios y aceptó su obra de salvación en su vida, Dios le dice, yo estaré contigo. No hay forma de que esté lejos de Dios, no hay forma. Dios estará contigo. La segunda misión que Dios nos ha dado es que Él nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a comunicar las buenas noticias de Dios y vamos a reconciliar a los hombres con Dios y a los hombres entre los hombres. Horizontal, vertical. Reconciliación. Esa es la otra misión que Dios nos ha encargado y nos ha enviado. Y nos dice, yo estaré contigo. Amén. La tercera misión, quizás haya más, yo rescaté las 3 principales. Nos mandó a ser discípulos, ¿verdad que sí? Nos mandó a ser discípulos y esto viene acompañado con otras cosas, otros detalles, como sanar, liberar, romper ataduras, edificar a la iglesia. Son muchas cosas y puede parecer muy difícil, pero Dios nos dice, yo estaré contigo. Amén, yo estaré contigo. Ahora, cuando Dios planea una misión para usted, ¿sabe por dónde empieza?
por conquistar su corazón. Dios va a conquistar su corazón, como lo hizo con Gedeón. Se va a mostrar a su vida, se va a mostrar como el Dios todopoderoso, para que usted crea, para que usted confíe, para que no dude. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? Y las batallas, las peleas, las adversidades se hacen pequeñas cuando sabemos que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso. Ahora, en estas luchas y en estas adversidades va a encontrar oposición. Claro que sí, va a encontrar oposición. Se van a levantar los madianitas. Tal vez usted esté atemorizado, tal vez usted tenga miedo, pero recuerde siempre, Dios está con usted. Veamos los siguientes versículos, cómo fue la reacción de Gedeón, porque él tuvo que luchar con su incredulidad. Primero quería estar seguro de que él había hablado con el ángel del Señor, ¿no? Quería estar seguro, si es que era él realmente. Luego quería estar seguro de que Dios lo había escogido para cumplir esa misión y si realmente Dios le iba a respaldar. Versos 17 y 18. Respondió Gedeón: si en realidad estás a mi favor, entonces muéstrame una señal para saber que en verdad tú eres quien ha hablado conmigo. Te ruego que me esperes aquí y no te muevas hasta que yo regrese. Voy a traer mi ofrenda para ponerla frente a ti. El Señor le respondió: esperaré aquí hasta que regreses. Dios, el ángel del Señor, tenía mucha paciencia y le cumplió, accedió a esa incredulidad de Gedeón, ¿cierto? No se enojó, así fue como lo trató, con amor. El ángel accedió a su pedido y le mostró una señal. Cuando regresó Gedeón con su ofrenda, que fue un cordero, pan sin levadura, el ángel le dijo: ponlo ahí en esa roca. Lo tocó y prendió fuego. Eso se convirtió en una ofrenda para el Señor, una ofrenda de adoración. Y cuando estaba el fuego consumiendo esa ofrenda, el ángel desapareció. Tal fue el asombro de Gedeón que dijo: en verdad estuve hablando con el Señor, y creyó. Así es Dios, cuando quiere hablar a nuestro corazón, Él hará cosas maravillosas, Él hará cosas sobrenaturales en nuestras vidas para demostrarnos que su poder está con nosotros. Verso 24. Entonces Gedeón construyó un altar para el Señor en ese preciso lugar. Gedeón llamó al altar: el Señor es la paz. Saben, solo en esos encuentros con Dios uno se reviste de paz. No hay otro lugar. Solo la presencia de Dios, solo el conocer a Dios, el confrontarnos con su poder, con su verdad, es que nos trae paz. Paz en medio de la adversidad, paz en la lucha, paz en los problemas, paz. Porque el Señor es más grande que todo eso. Fue en ese encuentro con Dios que Gedeón encontró la paz. Estaban los madianitas alrededor, pero Gedeón encontró la paz. Es Dios con nosotros. En esos momentos es Dios hablando a nuestras vidas, es Dios guiando, es Dios construyendo la estrategia. Inmediatamente después de esto, Dios empezó a hablar a Gedeón y le dio las estrategias, cómo iba a vencer al enemigo. Y si ustedes saben la historia de Gedeón, él no tuvo que hacer mucho. Él solo obedeció y actuó. Las dos cosas. Pero no hizo nada, él ni siquiera fue a pelear. Fue Dios quien peleó por él. Así es que Dios construye la estrategia. Si nosotros nos sometemos, Él es quien pelea y Él libra la batalla y luego nos entrega la victoria. Dios lo hace todo. Hermoso, ¿verdad? Ahora, las circunstancias son distintas
a las de Gedeón. Dios no se aparece con ángeles en medio de nosotros, ¿verdad? No siempre o casi nunca, pero bueno, Él tiene otras maneras de hablarnos en este tiempo. Él nos habla por medio de su palabra, ¿verdad? Él nos llena de poder a través de su Espíritu Santo. Antes no tenían el Espíritu Santo todo el tiempo, nosotros sí somos privilegiados. El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo mora en nosotros, por eso Él nos habla, por eso su ley está en nuestro corazón. Y Él continuamente nos está recordando las verdades de Dios. Nosotros tenemos encuentros con Él, ¿cierto? En diferentes momentos. Usted debe haber identificado cuándo se encuentra con Dios. En esos momentos personales, íntimos en su casa, en la oración, en la adoración, también en comunidad, en la iglesia, ¿verdad? Hay muchos momentos, pero usted debe saber distinguir cuál es ese momento especial en el que Dios le habla a usted personalmente. Cuando Dios le da esa riqueza, esa verdad, esa palabra en su vida que usted dice, esto es para mí. Dios me habló, Dios me envió a cumplir una misión. Y usted sabe cuando Dios le ha hablado y le manda a hacer algo. Cuando Dios le hable, ríndase. Haga lo que Dios le dice y tendrá la victoria. Al final, yo le aseguro que usted podrá decir como Gedeón, el Señor es la paz. El Señor es la paz. Yo le animo, mi hermano, mi hermana, solamente a rendirse a Dios. Esos momentos de encuentros, no es uno, son muchos a lo largo de la vida, muchos encuentros con Dios. Y en cada encuentro, Dios va a revelar algo de sí que usted necesita para hacer frente a sus problemas, para vivir en sanidad, para vivir en victoria. No le digo que no tendrá batallas, las tendrá, pero Dios le va a dar paz en las batallas y le va a dar la victoria también. Créame, hermano, Dios le dice, yo estaré contigo. Amén. Oremos, mis hermanos. Señor, gracias por tu palabra, por recordarnos tus promesas infinitas en nuestra vida, porque tú dijiste que estarías con nosotros y sabemos, Señor, que tú cumples, que tus promesas son sí y amén. Gracias por eso, Señor. Danos la convicción de que tú has hablado a nuestro corazón y que tú nos ayudarás para encontrar la estrategia, para tener la victoria, porque tú pelearás por nosotros. Señor, gracias. Y en este tiempo que vamos a continuar orando, pedimos que tú te manifiestes en nuestra vida y que tú nos ayudes a encontrar el camino para la sanidad, para la restauración. Quedamos en tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.